Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os traigo la reseña de Drácula, de Bram Stoker. Bueno, pues como quizás sabéis, si habéis estado viendo un poco el canal, este mes de septiembre he participado en una lectura conjunta de Drácula con un montón de canales de booktubers diferentes que os dejaré en la cajita de descripción. Y nada, para mí era una relectura, pero aún así me ha gustado muchísimo reencontrarme con este clásico porque hacía ya 10 años que lo había leído por primera vez, así que ha estado muy bien volver a leerlo y además hacerlo en compañía esta vez. Así que nada, vamos a pasar ya a la reseña. En primer lugar sería hablar del argumento, pero creo que en este caso todos conocemos el argumento de Drácula. Un joven abogado llamado Jonathan Carter viaja hasta Rumanía para trabajar con un conde, el conde Drácula, que quiere comprarse una casa en Inglaterra porque quiere mudarse a este nuevo país. Como todos sabemos, este conde resulta ser un vampiro que no solo ataca a Jonathan, sino también a sus amigos al otro lado del continente europeo. Y nada, más adelante aparece el Dr. Van Helsing, que es un experto en estos temas de vampiro y del vampirismo y reconoce los primeros síntomas en cuanto ve a una víctima del vampiro y enseguida decide que lo que tienen que hacer es enfrentarse a él. Ese es el argumento a grandes rasgos, pero no me he extendido demasiado porque me parece que todos conocemos de qué va este libro. En cuanto a su contexto histórico, Drácula fue publicado por primera vez en 1897. Bram Stoker era un director de una compañía de teatro, bueno, de un teatro, no de una compañía, sino de un teatro durante esa época. No había escrito nunca nada parecido, ni después volvió a escribir nada parecido. De hecho, se dudó de la autoría de Stoker durante los primeros años de la publicación. Aunque los vampiros estaban de moda durante esa época, fue algo que empezó con el vampiro de Polidori, pero que se extendió más allá. No solo Stoker, sino por ejemplo el Carmilla de Sheridan Le Fanu. Es un libro que sirvió de inspiración a Stoker para este libro. Como ya digo, los vampiros estaban de moda en aquella época. Sin embargo, Drácula no fue un éxito de ventas durante sus primeros años. Las críticas estaban también divididas en cuanto a la gente que sí que le gustaba y los críticos que decían que no, que era un libro que era demasiado gore para el gusto de la época. Y entonces Stoker no llegó a vivir nunca de lo que ganaba con Drácula, no fue un éxito de ventas durante la vida de Stoker, pero sí que lo fue poco después. De hecho, también se empezó a adaptar muy pronto. En teatro, por ejemplo, se empezó a adaptar en 1924, que habiéndose publicado en 1897, pues no es mucha diferencia, pero ya Stoker había muerto para entonces. Y a partir de ahí fue adaptándose a más obras, tanto teatrales como musicales, como, bueno, hoy en día ya, pues eso, serie, televisión y demás. En cuanto a la estructura de la obra, es una de las cosas más originales que tiene esta novela de Stoker. Todo está contado no en forma de narrativa, sino, bueno, no en forma de narrativa con un narrador tercera persona omnisciente, que era quizás a lo que estaban más acostumbrado el público a esa época, sino que está todo contado a través de diario personal de los protagonistas o también recortes de periódico. Esto hace que la lectura sea muy amena, por lo menos para mí, y aparte pues hace que la primera persona del singular narrador sea algo mucho más cercano, porque es eso, al final estás leyendo el diario íntimo de los personajes y eso hace que conectes mucho más con ellos, así que eso para mí fue todo un acierto. Como personajes principales de la novela tenemos en primer lugar a Jonathan Harker, que es este abogado joven, no llega todavía a los 30 años, pero tiene un buen puesto en su bufete. Es el típico caballero inglés flemático que guarda la compostura durante la mayor parte del libro. De hecho, contrasta mucho cuando llega a Rumanía y empieza a ver a su alrededor cómo la gente empieza a querer ponerlo en guardia acerca de lo que lo espera en el castillo de Drácula, como en cierta manera él empieza burlándose de todos esos aldeanos tan supersticiosos, porque claro, él desde su superioridad moral de joven educado inglés parece como que los ve a un nivel inferior a estos aldeanos, como digo, tan supersticiosos y se ríe de ellos un poco en los primeros capítulos, pero luego la intranquilidad va creciendo en él y luego ya, claro, se ve superado por todo lo que ocurre en el castillo de Drácula.
Y bueno, no voy a decir nada más para no hacer ningún spoiler a la gente que no se haya leído el libro, pero sí que es algo que me llamó muchísimo la atención. Y bueno, Jonathan está prometido con Mina, que es otro de los personajes protagonistas de este libro. A pesar de ser un libro de la época victoriana, tenemos como personaje coprotagonista a una mujer fuerte. Mina también es narradora, conocemos a través de su diario los hechos que ocurren en Inglaterra mientras Jonathan está fuera del país. Como digo, es una mujer fuerte, no porque lo sea físicamente ni nada, sino por cómo ella afronta todo lo que ocurre, todas las desgracias que ocurren a su alrededor y cómo va superando todos los obstáculos. Ella se mete de lleno en la investigación acerca de lo que está pasando con todos los demás. Sí que hay cierto momento en el que los demás personajes masculinos la tratan con cierto paternalismo, podemos decir, pero bueno, teniendo en cuenta la época en la que está escrito el personaje de Mina, pues es una mujer que se hace valer. Sí que es verdad que cumple un poco ese papel como primero de un poco maternal con su amiga Lucy, que por cierto es otra cosa que quiero destacar, la amistad que hay entre Lucy y Mina es un ejemplo de lo que deberían ser las relaciones entre las mujeres en estos mundos de ficción que muchas veces quieren enfrentar a los personajes femeninos. Aquí no, son dos amigas que se quieren y se cuidan mutuamente, pero eso, Mina tiene como ese papel maternal no solo con Lucy, sino además luego con todos los personajes masculinos que la rodean. Ella es como ese faro de pureza, así que ahí también vemos un poquito la ideología de la época. Otro narrador que tenemos, aunque para mí no es tanto personaje principal, sino a lo mejor como un secundario testigo, ¿no?, que nos cuenta también lo que está sucediendo, es John Seward, el doctor del manicomio. Es muy importante su testimonio porque también nos cuenta todo lo que ocurre en Inglaterra con Mina y Lucy, pero también todo lo que ocurre en el manicomio con Renfield, que es un interno del manicomio, es su paciente, y él tiene un vínculo especial con Drácula. Es algo que se va a desarrollar a lo largo de toda la novela, empieza poco a poco y luego se ve más claramente, y entonces todo eso lo conocemos de mano de John Seward. También es el que trae a la palestra al otro personaje principal de los buenos, por así decir, que sería Van Helsing. Van Helsing es como el personaje, es un poco como el abuelo Cebolleta, es un personaje muy egoísta, muy egocéntrico, está muy centrado en sí mismo, él es el que todo lo sabe, todo lo entiende y su opinión es la que está por encima de todos los demás. Es el que obviamente sabe todo lo que hay que saber sobre el vampirismo. Él enseguida, cuando ve a la primera víctima de Drácula, sabe ya por unos muy poquito que le cuentan, él ya intuye por dónde van las cosas y no sé, podía haber sido perfectamente otra cosa, una anemia o algo así, pero él ya desde el principio sospecha qué es lo que ocurre con esa primera víctima de Drácula, que no digo quién es para quien no lo haya leído. Y nada, esos serían los protagonistas buenos. También tenemos como coprotagonista, antagonista si lo queremos ver así, claro, es el personaje principal de la novela, es Drácula, es el personaje que le da nombre a la novela, pero sin embargo es el único protagonista que no es narrador, es un antagonista con mucha presencia, está presente en todo el libro, así como otros personajes no están presentes en todo el libro, él sí lo está. Cuando se cuenta la historia de Inglaterra, él está por todo lo que pasa, sabes que están hablando de él, y cuando se cuenta la historia de Rumanía, obviamente es el coprotagonista junto con Jonathan, bueno, antagonista, ya lo sé, pero eso, que quiero decir que es un personaje principal y es el único que no narra, no tenemos nada desde la perspectiva de Drácula. Sin embargo, es uno de los personajes, claro, que uno más recuerda de estos libros. Uno quizás recuerda menos a Jonathan Harker y recuerda más a Drácula, pese a que Jonathan es un narrador desde el primer momento. El personaje de Drácula quizás para mí es uno de los más flojos del libro en cuanto a que no conocemos sus verdaderas intenciones. Si habéis visto la película de Coppola, de ese Drácula de Bram Stoker que él dice, pero en realidad es el Drácula de Coppola, sí que le da una motivación al personaje, pero aquí no sé, pues es malo y ya está, y tampoco en aquella época no necesitaban
nada detrás del personaje malo, es el personaje relacionado con el mal y el mal no necesita motivación, entonces aquí tampoco vemos una motivación. En cuanto a la edición, yo he leído esta edición anotada de Drácula, es la edición de Leslie Klinger. Ha sido toda una experiencia leer esta edición anotada, así que tengo que decir que no es una edición que yo recomiende para una primera lectura de Drácula, ni mucho menos. Creo que es mucho mejor para una relectura. En primer lugar, porque en el prefacio te cuentan toda la historia, o sea, tú sabes cómo acaba ya solo leyendo el prefacio, así que no es algo que tú quieras leer antes de haber leído lo que es la novela. Pero para una relectura sí que me parece muy interesante, aporta unos datos que vienen muy bien tener. Por ejemplo, yo no sabía que había un texto abreviado de Drácula, que Bram Stoker había publicado ese texto más ligero, aparte de la novela tal y como la conocemos, así que continuamente te está diciendo qué es lo que está en ese texto abreviado y qué no, y cuál puede ser la motivación de Stoker detrás de eliminar ciertas escenas, así que eso me pareció muy interesante. Luego también es verdad que tiene algunas cosas que quizás no son necesarias, por lo menos para mí. Tiene algunas definiciones de palabras, por ejemplo, que para mí no eran necesarias porque conocía la palabra, entonces no me aportaban nada más. También hablaba de cosas que yo no conocía, como puede ser a lo mejor la geografía de la zona por la que va Jonathan y la historia de esas zonas con todas sus guerras y eso, que no digo que sea interesante, pero que te interrumpe en la lectura quizás sin motivo para mi gusto, porque no es algo que yo necesitara saber para leer Drácula. Pero bueno, me parece una muy buena edición, está llena de dibujos y de información adicional. Por ejemplo, aquí vemos las vestimentas de la región donde está Drácula. Esto me parece muy interesante porque es uno de los amuletos que le dan a Jonathan y me parece muy interesante porque se parece mucho a una figa que en Galicia es típica para ahuyentar el mal de ojo, y entonces me hizo mucha gracia verlo. Luego además tiene, a ver si encuentro, pues diferentes portadas del libro en diferentes épocas o de adaptaciones, entonces no sé, me parece que es una edición que merece la pena. Además al final pues tiene diferente material adicional que es muy interesante, como este de la vida pública de Drácula. No sé, me parece una edición muy interesante. Como aspectos positivos a destacar del libro, ya lo dije antes al hablar de la estructura, pero precisamente eso, la estructura me parece algo positivo que tiene este libro. La forma epistolar hace que... Bueno, porque también hay cartas, creo que no lo dije cuando numeré la estructura, los diferentes textos que hay, también hay cartas, y me parece algo que hace la lectura muchísimo más ágil y más entretenida, pero sin lugar a dudas, para mí lo mejor que tiene este libro es la ambientación. Tiene una ambientación sobrecogedora. El capítulo de la travesía en barco de Drácula cuando va desde Rumanía hasta Inglaterra me parece escalofriante, así que para mí la ambientación es un 10 de 10. Como aspectos negativos, el primero de todos sería el que ya he mencionado, de que el personaje de Drácula para los estándares de hoy en día quizás se queda un poquito plano. Hoy en día estamos acostumbrados a que incluso los malos tengan una motivación más allá de la pura maldad. Y otro aspecto negativo que yo quería destacar aquí es el final. Mi intención con este vídeo es que si no has leído el libro, lo leas. Y aún así tengo que decir que para mí el final es un poquito decepcionante. Le iba a dar 5 estrellas al libro y al final le di 4 porque el final me parece un poco decepcionante. Quizás era típico en la época victoriana que los libros no tuvieran un final súper épico, sino un poco más tibio, y en este caso es así. No me gusta cómo se llega a ese final porque me parecen unas escenas muy repetitivas y tampoco me gusta cómo se resuelve todo. Me parece todo como muy precipitado, muy abrupto. Es verdad que luego hay como una especie de epílogo que te dice cómo quedan los personajes, los que sobreviven, los que no. Entonces, bueno, pues sí es verdad que hay ese epílogo que te deja ver un poquito más allá de la vida de los personajes, pero de todas maneras no estoy muy satisfecha con el final y eso para mí es un punto negativo. Por último, como conclusión a esta reseña, puedo decir que yo personalmente le di a Drácula 4 de 5 estrellas a Goodreads. Sí que es verdad que al leerlo por tandas, lo leímos en 4 tandas, y es verdad que la última tanda fue la que menos me gustó y eso quizás me dejó con un sabor un poquito más negativo del libro, pero aún así me parece que es un librazo, es un clásico por méritos propios y si ha tenido más éxito finalmente que el vampiro de Polidori es por algo. Me parece que se sostiene
increíblemente bien con el paso de los tiempos y no sé, yo os recomiendo que lo leáis porque a mí me ha gustado muchísimo. Y si habéis llegado hasta aquí os doy las gracias y espero que os haya gustado este vídeo, que es la primera reseña que hago para el canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.